mi marido me dejó en el hospital, me prometió que nunca más me vería. No sabía que mientras él comenzaba con su nueva familia, yo acababa de heredar una fortuna de 20 millones. Me llamo Valeria Ortiz y tengo 37 años. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi vida estaría al borde de la destrucción, no lo habría creído. Siempre fui una mujer práctica, sensata. Tenía un matrimonio que, aunque no era perfecto, creía sólido. Una casa bonita en las afueras, 2 hijos a los que adoraba, y una rutina que, aunque monótona, me daba estabilidad. Pero los cimientos de mi vida comenzaron a tambalearse mucho antes de que me despertara en esa cama de hospital. Solo que no lo vi venir. O quizás sí, pero elegí ignorarlo. Hugo, mi esposo, y yo llevábamos 11 años juntos. Nuestro matrimonio no siempre fue fácil, pero siempre pensé que los problemas que teníamos eran normales. Él trabajaba mucho, y yo había aprendido a aceptar que su forma de demostrar cariño era diferente. No era un hombre romántico ni afectuoso, pero cuando estábamos empezando, compensaba su frialdad con pequeños gestos, flores en mi cumpleaños, mensajes inesperados durante el día. Una sonrisa cómplice cuando los niños hacían algo que nos llenaba de orgullo. Con el tiempo, esos gestos desaparecieron. Comenzaron a ser reemplazados por silencios, miradas perdidas y excusas. Nuestra relación empezó a deteriorarse de verdad hace unos 3 años, cuando Hugo consiguió un ascenso en su trabajo. Era algo que habíamos deseado juntos porque representaba estabilidad económica, pero también fue el principio de su distancia. Dejó de llegar a casa temprano, alegando reuniones interminables. Dejamos de compartir nuestras noches, y las pocas veces que coincidíamos en la cama, estaba demasiado cansado para hablar o simplemente parecía ausente. Yo le preguntaba si había algo que quisiera decirme, pero él lo negaba todo con la misma frase que llegó a ser su mantra: estoy cansado, Valeria. No hagas un problema de esto. Yo intenté salvar lo que quedaba de nosotros. Organizaba cenas en casa, trataba de recuperar nuestras charlas largas, pero cada intento se estrellaba contra un muro invisible. Su móvil siempre estaba boca abajo, y su atención, cuando estábamos juntos, se dirigía a cualquier cosa menos a mí. Me convencí de que era culpa mía. Tal vez había dejado de ser la mujer que él admiraba. Quizá mis días de ama de casa habían apagado algo en mí. Quizá debía esforzarme más. Pero el problema no era mío. La verdad era que Hugo ya no estaba emocionalmente en nuestro matrimonio. La noche del accidente, la última imagen que recuerdo antes del impacto fue la de las luces de un coche aproximándose a toda velocidad mientras intentaba esquivar un bache. Estaba de regreso de la escuela de los niños después de recoger unas cosas para un evento. Había llamado a Hugo antes de salir, pero, como siempre, no contestó. Estaba oscuro, y la lluvia hacía que el camino pareciera más traicionero de lo que ya era. Después de eso, todo se volvió un borrón de ruido y confusión. El crujido del metal retorciéndose, mi cabeza golpeando contra algo duro, y un grito ahogado que me pareció mío. Cuando desperté, me encontré en el hospital. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí, y el olor a desinfectante era abrumador. Al principio, mi mente estaba nublada por los medicamentos. No entendía qué había pasado ni cuánto tiempo había estado allí. Todo mi cuerpo dolía, como si hubiera sido aplastado por una fuerza invisible. Mis costillas se quejaban al menor movimiento, y sentía el brazo derecho entumecido por completo. Luego vi a Hugo. Estaba sentado al borde de mi cama, pero no fue el consuelo que esperaba. Su expresión era dura, casi indiferente. El hombre que alguna vez fue mi esposo ahora parecía un extraño. No me miraba a los ojos, sino al suelo, con los brazos cruzados como si quisiera protegerse de algo. Traté de hablar, de hacerle preguntas, pero apenas me salía la voz. «¿Dormiste mucho?», dijo con voz neutral. «Los médicos dicen que estás estable. Vas a estar bien». Su tono no tenía calidez. Era como si estuviera cumpliendo con una obligación y no más. Quise pensar que era el cansancio, que estaba preocupado y que simplemente no sabía cómo expresarlo. Pero algo en mí ya sabía la verdad. No era preocupación lo que lo mantenía allí. Era la culpa. Pasaron días. Días en los que mi cuerpo comenzó a sanar lentamente,
pero mi corazón seguía latiendo con un peso insoportable. Hugo venía al hospital casi todos los días, pero sus visitas eran breves y llenas de silencios incómodos. Se sentaba a mi lado, revisaba su teléfono o fingía leer algo. A veces, ni siquiera lo escuchaba preguntar cómo me sentía. Y cuando lo hacía, sus palabras sonaban vacías, como un guión que había memorizado. Las enfermeras me trataban con amabilidad, pero no era difícil notar las miradas furtivas que intercambiaban cuando Hugo estaba cerca. Fue una de ellas, una mujer mayor con rostro amable, quien un día dejó escapar un comentario que encendió mis alarmas. Es raro ver a alguien tan distraído con su pareja en el hospital, dijo mientras revisaba mi presión. Debe tener muchas cosas en mente. Mi intuición me gritaba lo que mi mente intentaba ignorar. Hugo no estaba allí por amor ni preocupación. Estaba porque debía. Porque dejarme sola tan pronto habría sido demasiado evidente. Mi cuerpo estaba débil, pero mi mente comenzó a procesar las señales que había estado ignorando durante meses, incluso años. Y aunque todavía no quería aceptar la verdad, ya estaba ahí, frente a mí, esperando ser descubierta. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las persianas del hospital, Hugo llegó con un maletín en la mano. Su postura estaba tensa, y su rostro era una máscara de frialdad. Algo en su forma de entrar a la habitación hizo que se me erizara la piel. Valeria, comenzó con voz baja, tenemos que hablar. El tono de su voz, más que sus palabras, me hizo saber que lo que estaba por decir cambiaría todo. Me enderecé en la cama con dificultad, mi corazón latiendo con fuerza. Él evitó mirarme directamente, fijando su atención en una esquina de la habitación. He dejado todo en orden para ti, continuó, su voz inexpresiva. Sé que este accidente ha sido difícil para ti, pero creo que es lo mejor que sigas adelante por tu cuenta. Esto ya no está funcionando. Yo necesito otra cosa. Mi mente se quedó en blanco. ¿Otra cosa? ¿Qué significaba eso? Apenas podía procesar lo que estaba diciendo cuando añadió algo que partió mi alma en pedazos. He estado viendo a alguien más. Hace tiempo. Lo siento, pero ya no puedo seguir fingiendo. Y con esas palabras, se levantó, se acercó lo suficiente para darme un beso frío en la frente, y salió de la habitación. No miró hacia atrás, ni siquiera cuando la puerta se cerró con un leve chasquido. Me dejó allí, sola, aturdida, como si todo lo que habíamos construido en 11 años no significara nada. Como si yo no significara nada. No derramé lágrimas en ese momento. Estaba demasiado impactada para llorar. Pero por dentro, sentí como algo dentro de mí se rompía para siempre. Los días después de que Hugo me dejara fueron una lenta agonía. Aún estaba en el hospital, mi cuerpo magullado y mi alma rota. Me negaba a llamar a mi familia porque sabía lo que encontraría al otro lado de la línea, excusas, evasivas, o algo peor, esa fría indiferencia que siempre había caracterizado nuestra relación. Mi madre había fallecido hacía años, y mi padre, bueno, él nunca fue un hombre cercano. Mis hermanos tampoco eran mejores. Para ellos, yo era la mujer que había elegido mal, la que se había casado con un hombre que no la valoraba, y ahora, la que estaba pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Intenté buscar apoyo, desesperada, pero los resultados fueron desalentadores. Llamé primero a mi hermana mayor, Camila, quien siempre había sido crítica de mi vida. Valeria, ¿qué quieres que haga? Estoy muy ocupada con mis cosas. No tengo tiempo para estos dramas. Además, ¿no era que Hugo ganaba bien? Seguro puedes encontrar la manera de arreglártelas. Hazte fuerte, sí. Cada palabra era como una bofetada. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Luego intenté con Tomás, mi hermano menor, quien siempre había sido el niño dorado de la familia, pero su respuesta no fue mucho mejor. Vale, lamento lo que pasó, pero no puedo ayudarte. Tengo demasiados gastos con los niños, y Andrea no quiere que me meta en problemas que no son míos. Tú siempre te las arreglas sola, ¿verdad? Las palabras no son míos quedaron resonando en mi cabeza. Había compartido una vida entera con estas personas, y ahora, cuando más los necesitaba, me daban la espalda.
No podía pedir ayuda a amigos, en realidad, no tenía muchos. Mis años como madre y ama de casa habían reducido mi círculo social al mínimo. Sentía que estaba sola en un pozo oscuro, sin nadie dispuesto a tenderme una cuerda. Fue en ese estado de desesperación cuando recibí la llamada del abogado. El tono de su voz era neutro, casi mecánico, pero sus palabras eran un rayo de luz en medio de la oscuridad. Señora Ortiz, mi nombre es Gonzalo Martínez. Soy el representante legal del señor Eugenio Gutiérrez. Entiendo que puede no recordarlo bien, pero era un pariente suyo lejano, primo hermano de su madre. Él falleció hace poco, y usted figura como la beneficiaria principal de su testamento. Me gustaría reunirme con usted para discutir los detalles. Al principio pensé que era un error. Apenas recordaba a Eugenio, un hombre mayor que había visto en contadas reuniones familiares cuando era niña. Nunca habíamos tenido una relación cercana, y para ser sincera, lo había olvidado por completo. ¿Cómo podía ser posible que alguien como él, un casi extraño, me dejara algo en su testamento? El abogado insistió en que nos reuniéramos lo antes posible, así que, a pesar de mi incredulidad, accedí. Me dieron el alta médica 2 días después, aunque mi cuerpo aún no estaba completamente recuperado. Mis primeros pasos fuera del hospital fueron titubeantes, y con cada movimiento, sentía las costillas doler y los músculos protestar. Pero había algo nuevo en mí, una chispa de esperanza que comenzaba a encenderse, aunque no sabía exactamente por qué. La reunión tuvo lugar en una oficina modesta en el centro de la ciudad. Gonzalo era un hombre de mediana edad, con gafas gruesas y un gesto serio, pero amable. Me invitó a sentarme y, tras unos minutos de explicaciones legales, puso frente a mí un documento que confirmaba lo impensable. Eugenio Gutiérrez, un hombre al que apenas había conocido, me había dejado una fortuna de $20 millones. Él siempre hablaba de usted con cariño, explicó Gonzalo mientras yo intentaba procesar lo que acababa de leer. Aunque usted no lo supiera, seguía su vida a la distancia. Decía que veía algo especial en usted, una fuerza que tal vez otros no valoraban. Por eso tomó la decisión de incluirla en su testamento. Sabía que este dinero podría significar un cambio importante para usted. Mi mente estaba en blanco. $20 millones. Una cantidad tan absurda que apenas podía comprenderla. ¿Esto es real?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Completamente real, señora Ortiz, respondió Gonzalo con calma. El dinero ya está disponible, junto con una propiedad que él tenía en las afueras de la ciudad. Todo esto le pertenece a usted ahora. Mi primera reacción fue un torbellino de emociones, incredulidad, asombro, e incluso miedo. Después de semanas sintiéndome como una paria, como alguien abandonada por todos, el universo de repente había decidido darme una segunda oportunidad. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho para merecer algo así? Volví a casa en silencio, el documento del testamento apretado contra mi pecho como si fuera un escudo. La casa estaba vacía, tal como la había dejado antes del accidente. Hugo se había llevado casi todas sus cosas, y el lugar parecía tan frío como yo me sentía. Me senté en el sofá, mirando las paredes desnudas, y dejé que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de felicidad. Eran de alivio. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Al día siguiente, comencé a recibir llamadas de personas que, de alguna manera, se habían enterado de la herencia. Camila, mi hermana mayor, fue la primera. Su tono de voz era tan diferente al de nuestra última conversación que casi no la reconocí. Valeria, cariño, ¿cómo estás? Escuché que te han pasado cosas buenas últimamente. Sabes que siempre estoy aquí para ti, ¿verdad? Tomás llamó poco después, con una actitud similar. Incluso mencionó que tal vez deberíamos reunirnos para ponernos al día. Todos esos que me habían ignorado cuando estaba en mi peor momento ahora querían un pedazo de mi nueva fortuna. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era la Valeria que buscaba aprobación o ayuda desesperada. Ahora tenía algo que ellos querían, y no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Me tomé unos días para organizar mis pensamientos y entender cómo manejar lo que me había tocado. No se trataba solo del dinero.
Se trataba de recuperar mi dignidad, mi fuerza. Hugo, mi familia, todos los que me habían dado la espalda verían que no necesitaba a ninguno de ellos para levantarme. Ahora, yo tenía el control. Y no pensaba dejar que nadie lo olvidara. Parte 3. El plan de la traición. A Hugo no le tomó mucho tiempo enterarse de mi herencia. No sé si fue mi hermano Tomás quien le dio la noticia o si alguien más en mi círculo decidió abrir la boca, pero lo cierto es que su nombre apareció en mi teléfono apenas unos días después. Recuerdo el instante exacto. Estaba sentada en la sala, mirando los papeles de la herencia que el abogado me había entregado, intentando descifrar cómo mi vida había dado un giro tan drástico en tan poco tiempo. Cuando vi el nombre de Hugo en la pantalla, mi corazón dio un vuelco. No contesté. No porque tuviera miedo, sino porque quería preparar mis emociones antes de enfrentar su inevitable regreso. Era cuestión de tiempo antes de que él, con su sonrisa cínica y su habilidad para manipular, intentara colarse de nuevo en mi vida, no por mí, sino por lo que ahora tenía. El primer intento fue a través de Tomás. Mi hermano había intentado mantenerse cercano desde que se enteró de la fortuna que había heredado, aunque no podía disimular del todo su interés. Durante una de sus visitas, algo inusual, porque rara vez aparecía en mi vida antes de esto, mencionó a Hugo casi de pasada, como si fuera un comentario inocente. «Sabes, hablé con Hugo hace unos días», dijo, mientras tomaba un sorbo de café en mi cocina. Me preguntó cómo estabas. Creo que, no sé, tal vez siente algo de remordimiento por cómo manejó las cosas. Lo miré fijamente, intentando no dejar que mi rabia emergiera. Hugo. ¿Remordimiento? ¿Estamos hablando del mismo hombre que me dejó sola en un hospital mientras todavía no podía caminar? Tomás levantó las manos en un gesto de paz. No digo que debas perdonarlo, Valeria, pero quizás deberías escuchar lo que tiene que decir. A fin de cuentas, él es el padre de tus hijos. Y con todo lo que tienes ahora, bueno, tal vez podrían encontrar una forma de trabajar juntos por el bien de ellos. Quise gritarle en ese momento, pero me contuve. Había algo en la forma en que Tomás hablaba, en su tono calculador, que me puso en alerta. Era como si estuviera tratando de sembrar una semilla de duda en mí, o tal vez una puerta abierta para Hugo. No pasó mucho tiempo para que él mismo intentara contactarme directamente. Su mensaje llegó un día más tarde. Valeria, creo que necesitamos hablar. Hay cosas que debemos resolver, por el bien de los niños. Déjame saber cuándo sería un buen momento para vernos. Sabía exactamente qué era lo que quería resolver, no eran los niños ni nuestro pasado, sino el dinero. Y aunque mi instinto me decía que no debía responder, algo en mí quería enfrentarlo, quería mirarlo a los ojos y ver cómo intentaría justificar lo que había hecho. Accedí a encontrarme con él en una cafetería del centro, un lugar neutral donde pudiera mantener el control de la situación. Llegué temprano y me senté cerca de la ventana, observando a la gente pasar mientras intentaba preparar mis palabras. Cuando finalmente llegó, no pude evitar notar que parecía más arreglado que de costumbre. Su camisa perfectamente planchada, su cabello peinado hacia atrás, todo en él gritaba intención. Valeria, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias por venir. No respondí de inmediato. Lo dejé hablar primero, esperando a que revelara sus verdaderas intenciones. Quiero empezar diciendo que lamento mucho cómo terminaron las cosas entre nosotros. No fue justo para ti, y reconozco que cometí errores. Pero ahora que las cosas han cambiado, creo que deberíamos hablar de cómo manejar este nuevo capítulo, especialmente por los niños. Los niños, repetí, mi voz llena de incredulidad. ¿Te refieres a los mismos niños que apenas has visto desde que te fuiste? ¿A los mismos que han preguntado por qué su padre no está aquí mientras yo intento darles una respuesta que no los rompa por dentro? Hugo hizo una mueca, como si mis palabras lo incomodaran, pero no tardó en recuperar su compostura. Lo sé, y no puedo cambiar lo que hice. Pero estoy aquí ahora, Valeria. Quiero ser parte de sus vidas. Y con este cambio financiero, creo que podríamos construir algo mejor, algo que funcione para todos nosotros. Algo que funcione para todos nosotros, repetí, sintiendo como mi paciencia se evaporaba. ¿Cómo qué?
¿Que yo te dé parte del dinero para que tú y tu nueva familia puedan vivir cómodamente? ¿Eso es lo que quieres decir, Hugo? Su rostro palideció, pero no lo negó. No es tan simple, Valeria. Solo quiero que pensemos en lo que es mejor para todos. Este dinero puede ser una carga si no se maneja bien. Necesitas apoyo, alguien que te ayude a tomar decisiones importantes. ¿Y tú eres esa persona?, pregunté, mi voz subiendo un tono. ¿Tú, que me abandonaste cuando más te necesitaba? ¿Tú, que huiste en lugar de enfrentar tus responsabilidades? Déjame decirte algo, Hugo, no necesito tu apoyo, ni tus consejos, ni absolutamente nada de ti. Hugo intentó replicar, pero no le di la oportunidad. Me levanté, tirando unas monedas en la mesa para pagar mi café, y me dirigí hacia la puerta sin mirar atrás. No me sorprendió cuando, días después, Tomás volvió a aparecer con un aire de urgencia. Esta vez no hubo rodeos. Valeria, estás siendo demasiado dura con Hugo, dijo, casi como si estuviera defendiéndolo. Él solo quiere lo mejor para ti y para los niños. Tal vez deberías considerarlo. ¿Desde cuándo te importa lo que Hugo quiere?, le pregunté, cruzándome de brazos. Tomás dudó un momento antes de responder, pero su nerviosismo lo traicionó. Solo estoy diciendo que, con esta cantidad de dinero, sería inteligente rodearte de personas que puedan ayudarte. Fue en ese instante cuando todo se aclaró para mí. Tomás no estaba actuando solo. Él y Hugo estaban trabajando juntos, intentando manipularme para sacar provecho de mi fortuna. Sentí una mezcla de rabia y tristeza al darme cuenta de que mi propio hermano, alguien en quien alguna vez confié, estaba dispuesto a traicionarme por dinero. ¿Sabes qué, Tomás?, dije finalmente, mi voz firme. Dile a Hugo que su plan no va a funcionar. Y en cuanto a ti, si vuelves a intentar algo como esto, te aseguro que no habrá lugar en mi vida para traidores. ¿Está claro? Él no respondió. Solo me miró con una expresión de culpa y frustración, sabiendo que había perdido cualquier oportunidad de ganarme. Y así, mientras ambos intentaban salvar sus patéticas alianzas, yo comenzaba a preparar mi propio plan. Uno que les demostraría que no soy alguien a quien puedan manipular. Ya no podía fingir que seguía siendo la misma Valeria. La mujer que ellos conocían, la que amaba en silencio y soportaba desprecios, había quedado enterrada junto con mi ingenuidad. Era otra. No solo porque ahora tenía dinero, sino porque había aprendido, a través del dolor, lo que significaba tener poder y usarlo para no volver a caer. Mi primer paso fue dejar que creyeran que tenían ventaja. Era evidente que Hugo y Tomás, junto con otros rostros oportunistas que se habían acercado a mí con falsas sonrisas, estaban urdiendo un plan. Creían que podían manipularme como si siguiera siendo esa mujer vulnerable a la que dejaron tirada en un hospital. Lo que no sabían es que ya tenía todo preparado para devolverles su traición con creces. Decidí citarlos en mi casa. No porque quisiera reconciliarme ni darles la oportunidad de disculparse, sino porque necesitaba que ellos se enfrentaran a la nueva Valeria en mi terreno, bajo mis reglas. Sabía que mi hogar, reformado y elegante gracias a la herencia, sería el escenario perfecto para dejar claro que ya no tenían poder sobre mí. Cuando llegó el día, todo estaba perfectamente calculado. La casa brillaba con una elegancia que antes solo podía soñar. Las paredes recién pintadas, los muebles cuidadosamente escogidos y las obras de arte que colgaban en cada rincón hablaban de alguien que había renacido. Era un mensaje silencioso para todos ellos. Yo no solo había sobrevivido, había prosperado. Fueron llegando uno a uno. Hugo llegó primero, con su habitual aire de falsa confianza. Su sonrisa cínica apenas logró ocultar el nerviosismo en sus ojos. Sabía que estaba caminando sobre terreno inestable, pero su ego lo hacía creer que aún podía tener alguna influencia sobre mí. Detrás de él llegó Tomás, mi propio hermano, con un gesto que oscilaba entre la culpa y la codicia. No venía solo, había traído a su esposa, quien también parecía dispuesta a formar parte del saqueo. Los invité a pasar con una sonrisa controlada, una que ellos no pudieron interpretar. Aguardaron en la sala, observando cómo la casa relucía con detalles de lujo que claramente no esperaban. Hugo fue el primero en romper el silencio. Valeria, dijo con un tono calculador,
Esto es impresionante. Realmente me alegra ver que estás bien. Le respondí con la misma frialdad con la que él me dejó en el hospital. Sí, Hugo. Estoy mucho mejor de lo que jamás imaginaste. Tomás, más directo, no tardó en hablar del dinero. Valeria, hemos estado pensando en lo mucho que podríamos ayudarte. Sabes que siempre puedes contar conmigo. Si necesitas consejos sobre inversiones o alguien que te ayude a manejar todo esto. Todo esto, lo interrumpí, fijando mi mirada en él. ¿Exactamente qué es lo que crees que necesito manejar, Tomás? Porque parece que tú ya tienes un plan. El ambiente se tensó. Sabían que no les sería fácil salirse con la suya, pero aún así intentaron salvar las apariencias. Hugo, buscando una última oportunidad, se inclinó hacia mí con un tono que pretendía ser conciliador. Valeria, por favor, no lo tomes a mal. Solo queremos asegurarnos de que este dinero no se convierta en una carga para ti. Los niños, ellos también se beneficiarían si pudiéramos trabajar juntos para asegurarnos de que todo esté en orden. Sentí una mezcla de rabia y desprecio al escuchar esas palabras. ¿Hablar de los niños? ¿De los mismos niños que ignoró durante meses mientras formaba una nueva familia? No, ya no podía soportarlo más. En orden, respondí, mi voz cargada de ironía. ¿Qué sabes tú de orden, Hugo? Porque hasta donde recuerdo, dejaste todo en caos cuando decidiste desaparecer. Pero no te preocupes, ya aprendí a manejar el caos. Y ahora, voy a enseñarte lo que significa realmente. Con un gesto, llamé a mi abogado, quien había estado esperando en otra habitación. Entró con una carpeta en la mano y la colocó sobre la mesa. Todos miraron el documento, confundidos, hasta que comencé a explicar. Esta es una lista de todas las propiedades, inversiones y activos que ahora están bajo mi control. También incluye un acuerdo legal que les prohíbe acercarse a mí o a mis hijos con intenciones que no sean estrictamente personales. Cualquier intento de manipularme, usar mi dinero o interferir en mi vida tendrá consecuencias legales inmediatas. Hugo intentó protestar. Valeria, esto es absurdo. No puedes hacer algo así. No puedo, lo interrumpí, alzando una ceja. ¿Quieres probarme, Hugo? Porque tengo el tiempo, los recursos y la determinación para acabar con cualquiera que intente cruzar esa línea. Tomás, más nervioso, intentó apelar a nuestra relación de hermanos. Valeria, por favor, no hagas esto. Soy tu familia. Familia, repetí con amargura. ¿Es eso lo que crees que eres, Tomás? Porque hasta donde yo sé, la familia no traiciona, no conspira, no intenta quitarte lo poco que te queda cuando estás en el suelo. El silencio que siguió fue sepulcral. Ellos sabían que había ganado, que cualquier intento de defenderse sería inútil. Me levanté de mi asiento y los miré con una calma que solo alguien que ha sufrido tanto puede lograr. Ahora, todos ustedes tienen dos opciones. Pueden salir por esa puerta y seguir con sus vidas, lejos de mí, o pueden intentar desafiarme y ver cómo los aplasto. La elección es suya, pero les aseguro que no les gustará el resultado si eligen la segunda opción. Uno por uno, fueron abandonando la casa, sus rostros llenos de humillación y rabia contenida. Hugo fue el último en irse, intentando una última vez recuperar algo de dignidad. Valeria, dijo desde la puerta, esto no ha terminado. Lo miré directamente a los ojos y respondí, para ti, Hugo, terminó desde el día que me dejaste en esa cama de hospital. No vuelvas. Cuando finalmente se fueron, me senté en mi sofá, con una copa de vino en la mano. Por primera vez en meses, sentí una paz que había olvidado que existía. No se trataba solo de haber ganado, sino de haber recuperado algo que pensé que había perdido para siempre, mi fuerza, mi independencia, y mi capacidad para decidir mi propio destino. Los días después de mi revelación fueron como una tormenta silenciosa, un eco resonante que marcaba la diferencia entre el pasado y el presente. La Valeria que ellos conocían ya no existía. Había sido reemplazada por una mujer más fuerte, más astuta y, lo más importante, más decidida. Hugo, Tomás y todos los que creían que podían despojarme de lo que había ganado, se vieron empujados a un rincón donde ya no tenían poder. Y, sin embargo,
no estaban dispuestos a ceder tan fácilmente. Primero, fue Tomás. Se presentó en mi casa una mañana, su rostro marcado por la tensión y la derrota. Había intentado, con su sonrisa nerviosa, justificar lo injustificable, pero todo lo que hizo fue exponer su verdadera naturaleza. El hombre que alguna vez consideré mi hermano, aquel que juraba protegerme, ahora se veía como un desconocido. No tardó en comenzar a hablar de arrepentimiento, de las malas decisiones que había tomado, y de cómo su familia estaba preocupada por mí. Pero su preocupación sonaba a manipulación. Valeria, por favor, dijo con una mirada cargada de remordimiento. Sé que todo ha sido un desastre. Pero, todo esto del dinero, de la herencia, no lo estaba manejando bien. Estaba tratando de protegernos a todos, pero me equivoqué. Lo miré fijamente, sin parpadear, mientras las palabras se deslizaban de sus labios como un veneno. Protegernos, repetí, casi con burla. ¿De qué me estás hablando, Tomás? ¿De protegerme? Porque lo que veo es que intentaste aprovecharte de mí, como todos los demás. No eres distinto de Hugo. Solo que tú, además, jugaste con mi confianza. No podía dejar que las emociones lo cegaran, así que mantuve mi tono frío, calculador. Sabes, en todo este tiempo, nunca me diste una verdadera razón para confiar en ti. Pero ahora, te voy a decir lo que ya sabes, tus disculpas no tienen valor. Tu arrepentimiento, tampoco. Ya es tarde. Tomás intentó seguir hablando, pero me levanté, dándole la espalda. Puedes irte, Tomás. Ya no hay nada que puedas decir que cambie lo que sucedió. Y jamás permitiré que nadie, ni siquiera tú, se acerque a mi vida con intenciones de controlar lo que es mío. Salió de mi casa con la cabeza baja, mientras yo me quedaba allí, sintiendo que el aire, cargado de tensión, me rodeaba. Pero lo peor aún estaba por venir. Un par de días después, Hugo hizo su movimiento final. Sabía que la oportunidad que tanto había esperado, la de recuperar algo de lo que había perdido, estaba casi fuera de su alcance. Por eso, como un acto de desesperación, decidió intentar una vez más apelar a mis emociones, a esa parte vulnerable que alguna vez había existido en mí. Me llamó por teléfono, su voz vacía, como siempre. No había emoción real detrás de sus palabras, solo la necesidad de manipular. Valeria, sé que todo ha sido muy difícil para ti. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, en lo que hemos perdido. Sé que cometí un error, y quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Sé que el dinero no lo es todo, pero, si lo deseas, podemos encontrar una solución para todo esto. Podemos empezar de nuevo, de alguna manera. La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible. Hugo seguía pensando que podía arreglarlo, que podía convencerme con sus palabras vacías, con su falsa bondad. No entendía que ya no había nada que él pudiera ofrecerme. No necesitaba sus promesas ni su arrepentimiento barato. Tomé un momento para responder, dejando que el silencio entre nosotros se alargara, dándole tiempo para darse cuenta de que estaba perdiendo el control. Luego, finalmente hablé, con una calma que era casi aterradora para él. Empezar de nuevo, repetí. ¿Sabes qué, Hugo? Ya no quiero nada de ti. Y no hablo solo del dinero. Quiero que entiendas algo, no soy la mujer que tú dejaste en esa cama de hospital. No soy esa mujer que aceptaba tus mentiras, tus engaños. No soy tu tonta, tu sombra. He estado sola, luchando por mí misma, y nunca más permitiré que alguien como tú se acerque a mi vida. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Sabía que Hugo ya no tenía palabras para responder, porque, en ese momento, entendió que había perdido. No solo la batalla por el dinero, sino la guerra por mi alma. Valeria, dijo, casi en un susurro, no tengo nada que ofrecerte, ¿verdad? No, respondí, ya no tienes nada que ofrecerme, ni a mí ni a nadie. Nunca más volverás a tener el control sobre mi vida. Colgué el teléfono sin esperar a escuchar su respuesta, sin la mínima compasión. Ya no necesitaba de su permiso para vivir. La verdad era que lo había superado. Todo lo que había pasado, todo lo que había perdido, me había hecho más fuerte, más resistente. Y lo que más me dolió,
lo que más me costó entender, era que esa fortaleza venía de mí misma, no de ellos. A medida que pasaron las semanas, vi cómo se desmoronaban ante mí. Hugo intentó aparecer una vez más en mi vida, pero ya no tenía poder sobre mí. Tomás, con su actitud arrepentida, dejó de insistir. Al final, se dieron cuenta de que su intento de manipulación había sido un fracaso rotundo. Ninguno de ellos, ni siquiera los que creían que podían sacar provecho de mi dinero, pudo revertir lo que había sucedido. Mi vida comenzó a florecer de nuevo. Mi empresa prosperó, y lo que antes parecía una carga se transformó en una plataforma desde la que podía construir el futuro que siempre había soñado. Ya no estaba atada a las expectativas ni a las mentiras de nadie. Con el tiempo, las personas que realmente importaban en mi vida se acercaron, aquellos que no me vieron como una fuente de riqueza, sino como una mujer capaz de enfrentar las adversidades y salir adelante. Con ellos, encontré la paz que tanto anhelaba. El dinero dejó de ser lo que definía mi vida. Lo que importaba era mi capacidad de tomar decisiones, de vivir por mí misma, de no depender de nadie. Y lo más importante, había encontrado mi verdadera fuerza, la que nadie, ni Hugo, ni Tomás, ni siquiera la vida misma, podría arrebatarme jamás. El final del juego no fue solo el final de su manipulación. Fue el comienzo de una vida nueva, una vida en la que yo era la única dueña de mi destino.